Amigos, amigas, hablar de la corrupción en el Perú se ha vuelto tan común que a veces ya es intolerable. Y tal vez viendo que gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, se descubren casos de corrupción, te preguntarás de dónde vienen estas prácticas. La primera respuesta más lógica sería decir que el origen de la corrupción en el Perú está en el origen de la historia del Perú. He aquí lo más complicado: ¿cuándo comienza la historia del Perú? Espero poder discutir en un próximo video esta pregunta, pero en esta ocasión necesitamos ubicarnos en la zona más republicana. Es decir, entender que del virreinato del Perú a la República del Perú cambiaron ciertas cosas. Se fundaron ciertas instituciones, se inauguraron ciertas formas de hacer política y así. Si bien no voy a detenerme en la corrupción del virreinato colonial, sí debemos reconocer que por cuestiones de proximidad, un sistema es heredero del otro sistema. Y estas son dos características de la corrupción, que es continua y variable. Así, pues las prácticas corruptas del poder y la justicia tienen pues una larguísima historia y presencia en todas las culturas. Para este video vamos a entender la corrupción como el mal uso del poder político burocrático por parte de personas, camarillas coludidas para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a las metas del desarrollo social. Esto mediante la malversación o el desvío de recursos públicos y la distorsión de políticas e instituciones a gusto personal. Esto para tener en cuenta. Paréntesis. Antes que alguien se queje que me demoro en subir videos, te cuento que tengo un obsequio para ti. Al final del video te comento de qué se trata. Y también en este video tenía que mostrar la placa de YouTube. La verdad es que lo estoy grabando por segunda vez este video. La primera vez lo grabé desde mi celular, pero salió tan mal y que estoy optando por volver a grabarlo. Seguimos. Ya que lo tenemos en claro, sí, hoy vamos a exponer dónde se encuentra la corrupción en el Perú. Vamos a viajar a los primeros años de la República. ¿Quiénes cometieron actos corruptos durante esos años? ¿Acaso un héroe de la patria? ¿Cómo se manifestó la corrupción? ¿Qué tan distinta es a la que vemos hoy en los noticieros? Espero no ver comentarios diciendo que no puedo juzgar con términos actuales el pasado o justificando la corrupción, pues a lo largo de la historia muchas sociedades lo han justificado como un mal necesario. Además, 200 años es poquísimo tiempo. El virreinato peruano permaneció durante casi 300 años. Por ello, algunos expertos sugieren que la República no es más que un epílogo del virreinato. Bueno, esa es una idea mía, la verdad. Pero comencemos. Yo soy Kevin Zabaleta y esto es Histeria del Perú. Bien, en esta ocasión le seguiremos el rastro a los héroes que nos dieron patria. Disculpen el sesgo occidentalista, centralista, limeñista, pero comenzaremos hablando del ejército de los Andes encabezados por San Martín y otros. Su llegada a las costas del virreinato y propiamente a Lima se dio con relativa calma, que como incomodidades también trajo entusiastas. Este ejército se sostiene a nivel militar. Esto es una guerra sobre todo, pero también necesita su correlato a nivel político. Esto está más claro porque se suele enseñar, pero lo que no se cuenta es qué sucedía a nivel económico. ¿De dónde obtenían recursos este ejército? Y la verdad es que no llegaron con tanto financiamiento. Por ello, al no contar con recursos, los líderes militares que apoyaron la causa emancipadora abusaron de lo que pudieron, con expropiaciones y, quiero resaltar, con crédito externo e interno, en nombre de la causa patriota, por supuesto. Pero de esos créditos hablaré al final, las cuentas lo sacamos al final. Comencemos viendo qué sucedió bajo la tutela de Don José de San Martín. San Martín y Monteagudo encabezaron lo que mencioné al no tener financiamiento, propiamente los 2 primeros años. Esto puede ser entendido como una táctica militar, sí, al puro estilo de Napoleón, pues su objetivo principal consistía en erradicar la amenaza realista en parte del territorio sudamericano a cualquier costo, incluso induciendo la ruina económica del territorio peruano. Confiscaron recursos para organizar redes de espionaje
y operaciones encubiertas, dañinas a todas luces para lograr la confianza y apoyo de la población local. Sin embargo, muchos indignados protestaron contra lo que consideraban era la ambición ilimitada y radical de Monteagudo, que había puesto la mira en las fortunas privadas como los de la iglesia. Spoiler, luego de unos años lo mandarán a matar. Además de hacer dinero, estaban haciendo política de fundadores. Propiedades expropiadas, propiedades que se les entregaba como recompensa a los militares patriotas. Pero como en Histeria del Perú estamos a favor de la descentralización, salgamos de Lima. En provincias, los oficiales locales repetían los abusos de poder y las expoliaciones cometidas a nombre de la causa patriota. Esta corrupción de las autoridades de provincias es una expresión del colapso final de la reforma de intendencias, que perdurará así en el Perú republicano. Y ojo, que podría continuar. Algo curioso, un francés diplomático informó a sus jefes en París que la falta de apoyo popular a la libertad y a la independencia se explicaba por la corrupción de las nuevas autoridades y sus luchas internas. En pocas palabras, hicieron lo que querían, y eso que solo hable de los años en que estuvo San Martín, porque después llegará la etapa de Simón Bolívar. Para comparar la presencia de estos dos hombres en territorio peruano, Heraclio Bonilla califica a uno como dictadura encubierta y al otro como dictadura declarada. Y me parecen términos justos. La presencia de Simón Bolívar significó la continuidad de las prácticas corruptas que ya mencioné, solo que ahora, sobre todo en los Andes, sin escrúpulos y con un Congreso servil. Así se conformó la primera generación de caudillos políticos militares carentes de principios, incapaces, crueles, rapaces y todos los sinónimos que se te puede ocurrir. Hay muchos nombres, todos los beneficiados ahora conocidos como héroes que nos dieron patria. Les dejaré los nombres por aquí para no decirlo y no cansarme. Si bien a nivel político las repercusiones fueron graves, pues se estaban formando los políticos para la República, a nivel económico también. El saqueo y el abuso de bienes privados y públicos por parte de jefes militares continuaron siendo frecuentes y causando problemas diplomáticos recurrentes durante el temprano periodo republicano. Estas prácticas descarrilaron y retrasaron constantemente una urgente reforma comercial y tratados de comercio con el exterior, necesarios para reconstruir la economía de una república naciente. Había deuda interna porque se debían salarios a la gente que se le expropió, etc. Y también había deuda externa, que sumaban millones de pesos. Esta deuda interna inicial y creciente producto de las abusivas finanzas de emergencia fue el primer ejemplo de una tendencia recurrente de encubrir el saqueo de la corrupción y mala administración con el incremento de obligaciones de deuda pública que los ciudadanos comunes debían pagar eventualmente a un mayor costo. ¿Ciudadanos pagando la deuda del gobierno? Los préstamos externos son los que más me interesan porque tienen una conexión directa con la idea de que en América Latina desde esos años ya se fundaron como países subordinados. Ahora sí, hablemos de deuda externa. Hablamos de la deuda externa. Estos préstamos fueron contratados apresuradamente en los mercados londinenses en esos años. Obviamente me refiero a Gran Bretaña o a los préstamos ingleses. Cuando hablo de esto no hablo de los ciudadanos comunes, ¿no? Sino hablo de banqueros, inversionistas, agentes o contratistas. Se estima que en Lima existían para 1824 20 casas mercantiles inglesas y había otras 16 en Arequipa. En un inicio dije que el ejército necesitaba encontrar su correlato en lo político. Por ello se instaló el primer Congreso Constituyente. De esta manera, el primer Congreso y el primer presidente aprobaron el primer préstamo externo de la historia del Perú republicano limeño. Por ello, en la época en que estuvo San Martín, en la época que se fue y después cuando llegó Bolívar, se hicieron dos préstamos millonarios al mismo banquero, Thomas Kinder. Y esto no tiene nada de sorprendente, pero sí en las serias irregularidades cometidas en la contratación de estos préstamos. Todo ello ocasionó que llegara la mitad de lo acordado, que lo que llegó se malversara, que pronto se declarara impaga la deuda y para colmo, todo esto terminó en deuda externa.
e interna. Antes de que Bolívar se vaya, ya el territorio peruano vivía en un caos y prácticamente estaba quebrado. El contrabando de plata y de monedas aumentó. La minería estaba debilitada y había importaciones bajas. La verdad, y lo comento porque esto se tiende a malinterpretar conspiranoicamente, el vínculo comercial con Inglaterra fue evidente pero relativamente bajo, pues el mercado peruano estaba fragmentado a comparación de los otros países nacientes. Se estaba reformulando las relaciones económicas internacionales, donde la exportación de mercancías y de capitales procedentes de Inglaterra fueron modelando el nuevo rol de la economía peruana. Hay cifras que lo corroboran y pueden revisarlo. Los efectos fueron el fortalecimiento de la orientación económica peruana en función de la demanda extranjera. Recursos aquí para afuera. Y si esto no te suena lejano es porque en verdad no lo es. 200 años pasan volando y de muchas formas este es el origen de la corrupción en el Perú. Y esto fue todo por hoy. El video se hizo más largo de lo que planeaba. Y quiero agradecerte por la paciencia, por los buenos deseos, por todo lo que estamos construyendo juntos. Una de las mayores preguntas que me dejan es dónde encontrar libros. Y hace ya varios meses encontré una página llamada Bookmate. Y en esta ocasión te quiero obsequiar 30 días gratuitos para que puedas acceder a una biblioteca enorme de libros, audiolibros, etc. Solo utiliza mi código, que es mi apellido, te inscribes sin miedo, colocas tu tarjeta y listo. Bookmate es una red social, así que fácil, por ahí nos encontramos. Como ya se los dije en un inicio, esta placa lo había colocado en un video anterior, pero tuve que volverlo a grabar y esto. Pero nada más quiero agradecerles por todo el apoyo, por toda la compañía. Se van a venir cosas muy geniales y espero que estés a mi lado para poder compartirlo. Cuídense mucho, no se olviden que esta historia recién comienza.